Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Agradecemos su sintonía, le pedimos que si cree que vale la pena estos programas, que los comparta para que aparezcan en su muro. Seguimos con el estudio de 25, o mejor dicho, 25 siglos, 2.500 años de historia. Estamos en el siglo XX, nos encontramos en un evento del siglo XX muy importante que es la Revolución Rusa. Este es el cuarto programa que dedicamos a este tema y seguramente dedicaremos unos más. Tengo que confesar que analizar la Revolución Rusa no ha sido fácil. La Revolución Rusa tiene mucho que ver con el primer experimento de socialismo en el mundo. Se hicieron algunos más leves, con poca repercusión, pero este es el primero y suceden cosas positivas y muchas muy negativas. Creo que esta es la imagen que mucha gente se trae al presente de esos incidentes y por lo cual les parece que el socialismo pues, es algo que no conviene. Pero somos personas que nos gusta profundizar y vamos a sacar conclusiones, vamos a analizar. Así es que vamos a seguir con el tema, vamos a presentar mucho contexto. La idea es presentar contexto para luego, en el futuro, no muy lejanos, hacer programas especiales donde vamos a sacar conclusiones, porque por el momento es muy difícil. Al hacer investigación me doy cuenta que sí existe este concepto, estas diferentes opiniones sobre lo que fue la Revolución Rusa, sobre lo que fue el socialismo o el experimento que se intentó practicar durante ese tiempo. Hay opiniones encontradas, así es que vamos a hacer unos programas, repito, para analizar bien, no presentar tanto detalle, pero sí sacar conclusiones. Muy bien, pues vamos a entrar en materia, entonces le agradecemos nuevamente que sintonice y como siempre, si usted cree que estos programas valen la pena, pues ayúdenos a compartirlos. Muy bien. Bueno, seguimos Sociedades en el Capitalismo número 11, 1917, Revolución Rusa, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Debemos tener presente que esta revolución y este experimento del socialismo se lleva a cabo a medida que ya entraba en su último año la Primera Guerra Mundial. Así es que no fueron las mejores circunstancias en las que se intentó este experimento, digamos, pero se hizo y algunas cosas salieron muy mal. Hay mucho que aprender y eso lo vamos a hacer en un futuro. Muy bien, la creación de la Checa. El 20 de diciembre de 1917 se fundó la Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución. En ruso, BCK, algo así, comúnmente conocida como Checa. Sus acciones no tenían ninguna base legal ni judicial. El decreto fundacional no se hizo público hasta después de la muerte de Lenin y había sido concebida como un instrumento provisional de represión independientemente de la justicia. Era dirigida por un comité de 5 miembros, 3 bolcheviques y 2 socialistas revolucionarios, presidido por Félix Dzerzhinsky. Entre los saboteadores y enemigos previstos por el decreto figuraban afiliados del Partido Democrático Constitucional, KD, y del Partido Socialista Revolucionario de Derecha, PSR, periodistas huelguistas. De repente, la Checa multiplicó los llamamientos a la delación y a la constitución de checas locales. Fundada con 100 funcionarios, entre los que estaban Menzensky y Yagoda, ya contaba con 12,000 en julio de 1918. Al llegar a Moscú, se instaló en Lubyanka el 10 de marzo de 1918 con 600 miembros. En julio ya contaba con 2,000. A partir de esta fecha, los efectivos policiales de los bolcheviques fueron superiores a los de la Ojrana de los tiempos de Nicolás II. Según Pierre Brouet, la Checa no comenzó verdaderamente a funcionar hasta marzo, momento en el que se produjo la ofensiva alemana, y la represión se desplegó en toda su magnitud en verano de 1918 tras la insurrección de los socialistas revolucionarios de izquierda, PSRI, de Moscú, y una serie de atentados contra los dirigentes bolcheviques, entre los que se encontraban Moisei Uritsky, asesinado el 30 de agosto, y el propio Lenin, gravemente herido por Fanny Kaplan, ejecutada sumariamente poco después. Los dirigentes bolcheviques asegurando inspirarse en el ejemplo jacobino de la Revolución Francesa, decretaron el terror rojo, entre comillas, para oponerse al terror blanco. En los 6 primeros meses de 1918 hubo 22 ejecuciones realizadas por la Checa. En los 6 últimos, la cifra aumentó a 6,000. Víctor Serge estima que la creación de la Checa con su procedimiento secreto fue el peor error del poder bolchevique y señala, sin embargo, que la joven república vivía bajo un peligro mortal y que el terror blanco precedió al rojo, que Dzerzhinsky temía los excesos de las checas locales y que muchos chequistas fueron fusilados por ello. Isaac Steinberg
comisionario del pueblo de Justicia en el primer gobierno de Lenin y miembro del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, relata en sus memorias que mientras intentaba frenar las acciones ilegales de la Checa a principios de 1918, exclamó delante de Lenin, se abre cita, ¿para qué un comisario de justicia? Llamémoslo comisario del exterminio social. La causa será entendida. Se cierra cita. A lo que éste respondió, excelente idea, tal y como yo veo la cosa. Desgraciadamente, no podemos llamarla así. La disolución de la Asamblea Constituyente. Reclamada por todos los programas de los partidos revolucionarios desde el siglo XIX, la Asamblea Constituyente rusa fue elegida en noviembre de 1917. Aunque obtuvieron un 25% de los votos y un gran éxito en las grandes urbes, los bolcheviques resultaron una fuerza minoritaria con 175 de los 707 diputados de la Asamblea. Los campesinos prefirieron votar a los socialistas revolucionarios. Repito, los campesinos prefirieron votar a los socialistas revolucionarios. Según palabras de Jacques Vaynac, los resultados de las elecciones indicaron que el país no quería de forma mayoritaria un gobierno afín a la Revolución de Febrero ni uno de la Revolución de Octubre. Sin embargo, no hubo revolución alguna en enero o julio de 1918. La represión y la guerra civil contribuyeron a ello. Víctor Chernov, socialista revolucionario, resultó elegido presidente de la Asamblea con un total de 246 votos frente a los 151 de Marilla Spiridonova, socialista revolucionaria de izquierda apoyada por los bolcheviques. La disolución de la Asamblea Constituyente por la Guardia Roja se produjo inmediatamente después de su primera reunión el 19 de enero de 1918. Aunque la mayoría de la población permaneció indiferente ante este golpe de fuerza, 20 manifestantes que protestaron contra la disolución de la Asamblea resultaron muertos. Máximo Gorki, que acudió a su funeral, los calificó como mártires de una experiencia democrática de apenas unas horas que se llevaba esperando durante cientos de años. El marxista Charles Rapoport comentó, se abre cita, Lenin actuó como un zar. Al disolver la Asamblea Constituyente, Lenin creó un horrible vacío a su alrededor que provoca una terrible guerra civil sin fin y prepara un futuro terrible. Cierra cita. También escribió, se abre cita, la Guardia Roja de Lenin y Trotsky han fusilado a Karl Marx. Según Martín Malía, se abre cita, la disolución de la Asamblea Constituyente es considerada a menudo como el crimen supremo de los bolcheviques contra la democracia, exactamente igual que el golpe de fuerza de octubre, algo que es absolutamente cierto. Por lo que no se destaca a menudo, pero lo que no se destaca a menudo es que esta asamblea apenas habría estado capacitada para gobernar frente a los desórdenes de la época. Trotsky exageraba cuando afirmaba que la asamblea no era más que un fantasma del gobierno provisional. Estaba dominada por los mismos partidos que habían sido incapaces de controlar la situación en febrero de 1917 y como tal fue privada de cualquier apoyo militar o administrativo. Enfrentamiento con partidos revolucionarios. A partir del 9 de enero de 1918 se comenzó a plantear el traslado de la capital y del gobierno a Moscú, mientras que las negociaciones de paz con los alemanes se encontraban en desarrollo en Brest-Litovsk. El traslado del gobierno, efectivo en marzo, se debió a la posibilidad de que los barrios obreros de Petrogrado, sufridores de hambre y exasperados, se levantaran de nuevo, pero esta vez contra el gobierno de Lenin, Sovnarkov, surgido en la Revolución de Octubre. Las ofensivas alemanas y blancas no influyeron en esta decisión. Igualmente, los bolcheviques buscaban demostrar a sus opositores que su poder podía sobrevivir lejos de su Petrogrado de origen. El 27 de marzo de 1918, la Checa comenzó a ocuparse de los delitos de prensa, recrudeciendo considerablemente la censura sufrida por la prensa no bolchevique. El 11 y 12 de abril, una ola de represión anti-anarquistas sacudió Moscú. 1,000 hombres de las tropas especiales atacaron su sede, arrestando a 520 personas y ejecutando sumariamente a otras 25. A partir de este episodio, los anarquistas comenzaron a ser calificados oficialmente de bandidos. Dzerzhinsky advirtió que aquella operación no era más que un comienzo. La recuperación del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda PSRI y de los anarquistas inquietaba al poder. En aquellos lugares donde todavía se celebraban elecciones locales libres, estos obtenían más de la mitad de los votos. Como reacción, entre mayo y junio de 1918, los bolcheviques cerraron 205 periódicos socialistas y la Checa disolvió por la fuerza decenas de soviets socialistas revolucionarios o mencheviques, los cuales habían sido elegidos legalmente.
El 4 de junio de 1918, los mencheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda fueron expulsados del Comité Ejecutivo Central panruso, pasando a estar formado solamente por bolcheviques. El 16 de julio, el periódico de Máximo Gorki, La Nueva Vida, fue prohibido por la policía política. En las ciudades, la situación alimentaria continuaba siendo explosiva. Los bolcheviques no pudieron más que retomar las retenciones obligatorias efectuadas por destacamentos armados de ciudadanos, algo que provocó que los campesinos se levantaran contra el poder urbano, al mismo tiempo que se alejaban del partido aquellos a quienes el decreto de la tierra había acercado a las posiciones bolcheviques. 150 revueltas campesinas se reprimieron en toda Rusia en julio de 1918 y en decenas de ciudades la Checa y algunos miembros de la Guardia Roja cargaron las marchas del hambre, fusilando a los huelguistas y disolviendo las reuniones populares. El cierre patronal de las fábricas nacionales se convirtió en un nuevo medio de represión de las huelgas. El 20 de junio de 1918, como medida de represalia por el asesinato del responsable bolchevique Vladimir Volodarsky, 800 líderes obreros fueron arrestados en Petrogrado en apenas 2 días y su soviet disuelto. El 2 de julio, o el 2 de julio, los obreros respondieron con una huelga general, pero fue en vano. Rechazando estos actos, así como el Tratado de Brest-Litovsk, que interpretaban como una capitulación ante el imperialismo alemán, los socialrevolucionarios de izquierda rompieron a su vez con el gobierno bolchevique en marzo de 1918. El 6 de junio de 1918 trataron de revivir la guerra contra Alemania, asesinando al embajador del Reich, el conde Wilhelm von Mirbach. Ese mismo día intentaron asaltar la sede de la Checa en Moscú. La represión desencadenada a raíz del alzamiento social revolucionario acabó con el poder político del PSRI, que, si bien no desapareció completamente de las instituciones, no volvió a desempeñar un papel político destacado en ellas. El crecimiento generalizado de los riesgos. Para enero de 1918, el experimento revolucionario había sobrevivido más que la Comuna de París de 1871. En los meses siguientes, los peligros se acumularon y la Rusia soviética se encontraba cercada por todas partes, al tiempo que sus convulsiones internas sociales y políticas se agravaban. Después del Tratado de Brest-Litovsk, los países de la Triple Entente, se componía de Francia, Rusia y Reino Unido, en este caso Francia y Reino Unido, decretaron el embargo a Rusia y desembarcaron tropas para impedir una victoria alemana total en el este. Los japoneses y posteriormente Estados Unidos intervinieron así en Vladivostok a principios de abril de 1918, mientras que los británicos lo hacían en Murmansk y Arkhanghelsk. En el mismo momento, los turcos penetraron en el Cáucaso y amenazaron Bakú, al tiempo que, a pesar del Tratado de Brest-Litovsk, los alemanes intentaron aprovechar su ventaja. Colaboraron con el aplastamiento de la revolución en Finlandia, guerra civil finlandesa, y retomaron durante el verano las operaciones militares en las repúblicas bálticas y en la República Popular Ucraniana, que someten y confían a un gobierno monárquico títere y represivo. La declaración de independencia en mayo de las repúblicas del Cáucaso, repúblicas democráticas de Georgia, Armenia y de Azerbaiyán, tras la disolución de la República Democrática Federal de Transcaucasia, acentuó la incertidumbre del gobierno bolchevique. Paralelamente, en abril y mayo, la Legión Checoslovaca, formada por antiguos presos y desertores del ejército austrohúngaro, niega su disolución y se rebela contra los bolcheviques, dueños de la zona de los montes Urales y del Transiberiano, así como de todo el oro del Banco Imperial de Rusia, tomado en Kazán. Los checoslovacos apoyan a los socialistas revolucionarios del Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente, que formaron el 8 de junio en contragobierno en Samara. Simultáneamente, los ejércitos blancos se levantaron en mayo por todo el país, en particular en la zona del río Don, en torno a los cosacos de Krasnov, aliado del general Denikin, y en Siberia, alrededor del almirante Kolchak, quien instaló una autoridad zarista en Omsk. En todos los territorios que controlaban, el terror blanco cayó de golpe sobre las poblaciones campesinas insumisas, los judíos, los liberales y los elementos revolucionarios más diversos. Trotsky obtuvo contra estos ejércitos las primeras victorias importantes del joven ejército rojo, en julio en Tsaritsyn y a comienzos de agosto en Kazán. El poder bolchevique se vio enfrentado al mismo tiempo a las rebeliones campesinas y obreras y a la insurrección de los social revolucionarios de izquierda en Moscú el 6 de julio. Estos reaparecían con terrorismo revolucionario. Después del bolchevique Vladimir
Volodarsky el 20 de junio y el embajador Wilhelm von Marchbad-Arf el 6 de julio, fue el general Hermann von Eichhorn, comandante en jefe alemán en Ucrania, quien murió en una de sus acciones el 30 de julio en Kiev. Posteriormente, el 30 de agosto, mientras que el jefe de la Checa de Petrogrado, Moisei Urietsky, era asesinado en Moscú, Fanny Kaplan disparó a Lenin, hiriéndolo. Ella fue ejecutada sumariamente 3 días después. El 3 y 5 de septiembre, la Checa puso en marcha el terror rojo. Millares de presos y de sospechosos fueron masacrados por toda Rusia. Comenzaba así la guerra civil entre los bolcheviques y el resto de las fuerzas. De la guerra civil a la nueva economía política, NEP, 1918-1921. La guerra civil rusa no enfrentó solamente al joven ejército rojo contra los ejércitos blancos monárquicos apoyados por los ejércitos extranjeros. Su violencia extrema no se debió tampoco al impacto entre el terror blanco y el terror rojo. Se trató de una guerra de los campesinos contra las ciudades y contra toda autoridad exterior al pueblo y al campo. Así fue como el Ejército Verde, constituido por campesinos que rechazaban los reclutamientos forzados y los requerimientos, se enfrentó al Ejército Rojo y a los blancos. A estos combates se sobrepusieron un importante conflicto de generaciones, jóvenes campesinos decepcionados de las ciudades o los ejércitos deseosos de desembarazarse de la tutela de la familia patriarcal que se convirtieron en los agentes más determinantes de la revolución en el campo. También la acción de las minorías nacionales que procuraban emanciparse de la vieja tutela rusa. También la intervención de ejércitos extranjeros, como la de la nueva Segunda República Polaca en la guerra polaco-soviética, o incluso las tentativas de los revolucionarios anti-bolcheviques. Pero las expectativas de los opositores social revolucionarios, del Comité de los Exconstituyentes, mencheviques o incluso de los anarquistas en un tiempo dueños de Ucrania durante la Revolución Makhnovista, jamás se hallaron en situación de prevalecer. Mediante las reuniones, la fuerza o la represión, los bolcheviques impusieron su hegemonía sobre la revolución, como los blancos sobre la oposición a la revolución. Confusa y caótica, la guerra civil rusa se caracterizó por la desintegración del Estado y de la sociedad bajo la acción de fuerzas centrífugas. La victoria bolchevique significó, en una Rusia arruinada y exhausta, la reconstrucción de un Estado bajo la autoridad de un partido único, sin rivales ni enemigos y dotada de un poder absoluto. En particular, se forjó un nuevo Estado policial en torno a la Checa en el transcurso de la guerra civil y del terror rojo. Todo ello en detrimento de los sueños de las revoluciones de febrero y de octubre, que habían rechazado toda autoridad y visto confirmarse la autonomía de una sociedad civil, en lo sucesivo muy duramente mayugada, agotada y de nuevo sometida al poder. El Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. El 23 de febrero de 1918, Trotsky fundó el Ejército Rojo. Organizador, enérgico y competente, buen orador, atravesó el país a bordo de su tren blindado y voló de un frente al otro para restablecer por todas partes la situación militar, galvanizar las energías y desplegar un esfuerzo enorme de propaganda destinada a los soldados y las masas. Restableció el servicio militar y aplicó una disciplina de hierro hacia los enemigos y los desertores. A pesar de las reacciones negativas de numerosos viejos bolcheviques, Trotsky no vaciló tampoco en reciclar por millares a los antiguos oficiales zaristas. 14,000 de ellos, el 30% del total, aceptaron servir al nuevo poder, a veces por fuerza. Su familia respondería por su lealtad en virtud de la ley de rehenes, pero también en nombre de la continuidad del Estado y de la salvación de un país amenazado por la anarquía y el desmembramiento. Estaban flanqueados por comisarios políticos bolcheviques que vigilaban su acción. El Ejército Rojo controlaba solamente un territorio del tamaño del antiguo Principado de Moscú cerca de todas partes, pero contaba con la ventaja de su superior disciplina y organización, de su posición central, de formar un bloque cohesionado, de disponer de ambas capitales, Moscú y Petrogrado, y de las mejores carreteras y vías de ferrocarril. Los blancos de Kolchak, Shudenik, de Nikin o Rangel se encontraban divididos e incapaces de coordinar sus ofensivas. Principalmente no tenían nada que ofrecer a la población salvo la vuelta a un antiguo régimen unánimemente detestado, la restitución de las tierras a los antiguos propietarios, la negativa a toda concesión a las minorías nacionales y los pogromos antisemitas responsables de cerca de 150,000 muertos. Las masas finalmente dejaron ganar a los bolcheviques
aunque los golpes violentos tampoco faltaron entre ellas y estos últimos. Campañas contra las ciudades, el Ejército Verde. Tanto el Ejército Rojo como los ejércitos blancos sufrieron las acciones de guerrillas campesinas. El llamado Ejército Verde estaba compuesto por campesinos que rechazaban el reclutamiento en ambos ejércitos, las requisas forzadas y la restitución de las tierras a los antiguos propietarios de bienes inmuebles deseada por los blancos. Los desertores de ambos ejércitos, extremadamente numerosos, fueron un vivero esencial del Ejército Verde. En 1919 al 20 había no menos de 3 millones de desertores de los 5 millones de reclutas del Ejército Rojo. Entre la mitad y 2/3 consiguieron escapar de las búsquedas, detenciones y de la reintegración forzada en el ejército, reuniéndose con frecuencia los combatientes verdes en los bosques. Los blancos generalmente fusilaban a los desertores sin otro proceso. Después de la derrota de los blancos a finales de 1920, la paz volvió realmente a Rusia solamente en 1921 a 1922, tras el aplastamiento de las grandes rebeliones campesinas, como la rebelión de Tambov, conducida por el social revolucionario Antonov a mediados de 1920, la destrucción de los ejércitos verdes, tiempo atrás dueños de territorios inmensos como en Siberia Oriental, donde controlaban hasta 1 millón de kilómetros cuadrados, y el compromiso de la NEP, marzo de 1921, aprobada por el régimen bolchevique y los campesinos, las minorías nacionales y la revolución. Los dirigentes de la República Montañesa fundada durante la Guerra Civil. Rusia se descomponía en decenas de gobiernos más o menos efímeros, mientras que innumerables campesinos volvían a la autarquía. La revolución aceleró las exigencias de independencia de los nacionalistas. En noviembre y diciembre, la mayoría declararon su autonomía e incluso su independencia de Rusia, lo que las enfrentó a aquellos favorables al nuevo gobierno soviético. El gobierno bolchevique promulgó la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, que fue firmada por Vladimir Lenin y Osip Stalin. Aquí debe ser Iosif Stalin. Desde finales de 1917, animadas por la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, que proveía la posibilidad de separarse de Rusia, Finlandia y Polonia proclamaron su independencia. En la República Popular Ucraniana, la Rada Central, Consejo de Kiev, le confió desde 1917 al socialista y nacionalista Simón Petliura la constitución de un ejército nacional y rompió con Moscú tras la Revolución de Octubre. En las elecciones para elegir una asamblea constituyente, los mencheviques obtuvieron la mayoría de los votos en Georgia y proclamaron la independencia y constituyeron un gobierno internacionalmente reconocido, incluso por Moscú, en 1920, a saber, la República Democrática de Georgia, dirigida por Noé Jordania. Al contrario, Letonia votó en un 72% por los bolcheviques. Los letones tenían una numerosa presencia en la Guardia Roja, el Ejército Rojo y la Checa. Con todo, las repúblicas bálticas ya se habían independizado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Numerosos en todos los partidos y movimientos revolucionarios, los judíos eran abusivamente relacionados con los bolcheviques por la contrarrevolución. Los ejércitos blancos o el ejército de Petliura realizaron pogromos antisemitas sistemáticos y a gran escala, de una violencia mortífera y sin precedente para entonces en la historia europea. El número de muertos asciende a cerca de 150,000, a los que se deben añadir numerosas violaciones, robos y vandalismos. En cuanto a los bolcheviques, situaron el sionismo y el bundismo fuera de la ley. Los blancos negaban toda concesión a las minorías y combatían tanto a los ejércitos nacionales como a las tropas bolcheviques. Entre 1920 y 1922, por su parte, el Ejército Rojo invadió Asia Central, Armenia, Georgia e incluso Mongolia y reforzó la influencia ruso-soviética sobre estos territorios. Sin ir más lejos, la República Popular de Mongolia, satélite de la URSS, se fundó en 1924. Los cosacos, que constituían el núcleo duro del antibolchevismo, fueron deportados en bloque y vieron suprimidos sus privilegios. En Ucrania, el Ejército Rojo también se volvió contra sus antiguos aliados, los anarquistas del Ejército Negro, de Néstor Maginot. A partir de 1920, atacó brutalmente la experiencia inédita magnovista. Este movimiento campesino de masas había conseguido dotarse de un ejército insurrecto capaz de hacer frente durante 3 años a la vez a fuerzas austroalemanas, a los blancos de Denikin y Rangel, al ejército de la República Popular Ucraniana dirigida por Petliura y al Ejército Rojo.
intervenciones extranjeras y guerra polaco-soviética. Afectados por el Tratado de Brest-Litovsk, ejércitos occidentales y japoneses intervinieron primeramente para impedir la desaparición total del Frente Oriental, mediados de 1918. Tras la derrota de Alemania, su intervención tomó un carácter más hostil hacia la revolución y el régimen bolchevique, apoyando y dotando de armamento a los blancos por miedo al contagio bolchevique. De 1918 a 1920, la Rusia roja se vio sometida a un drástico embargo por parte de las potencias capitalistas. Sin embargo, las derrotas de los blancos y la simpatía de las clases populares de su país con respecto a la Revolución rusa obligaron a las grandes potencias a abandonar. Así, el motín de la flota francesa estacionada en el Mar Negro, orquestado por André Marty y Charles Tillon, contribuyó en marzo de 1919 a que el gobierno francés renunciara a proseguir la lucha. Para el historiador Orlando Figes, se abre cita, las promesas de ayuda aliada eran simplemente palabras en el aire. El compromiso de las potencias occidentales jamás proporcionó gran cosa desde un punto de vista material y sufrió siempre de una falta de intención muy clara. En 1920, la joven Segunda República Polaca invadió Rusia para establecer sus fronteras más allá de la línea Curzon. El contraataque victorioso del Ejército Rojo llenó de esperanzas a los bolcheviques. La toma de Varsovia abriría el camino de Berlín y permitiría exportar la revolución por las armas. Pero el 15 de agosto de 1920, el milagro del Vístula, entre comillas, permitió al general Pilsudski repeler la invasión. Percibiendo el Ejército Rojo como un ejército eminentemente ruso y no revolucionario, los obreros polacos apoyaron decididamente a Pilsudski. Terror blanco contra terror rojo. La Rusia zarista tenía la tradición más fuerte de Europa en cuanto al uso de la violencia social y política, agravada por la brutalización de la sociedad, entre comillas, de la sociedad durante la Primera Guerra Mundial. A partir de mediados de 1917, la explosión revolucionaria, hasta entonces muy poco violenta, se tradujo entre los campesinos rebelados en la matanza de cierto número de terratenientes y el saqueo de sus residencias. La guerra civil que estallaba iba a servir de válvula de escape para muchos rencores, fruto de siglos de opresión social, a los miedos de las antiguas élites privilegiadas o a los reglamentos personales de cuenta. Prácticamente del terrorismo individual desde el siglo XIX, los revolucionarios, como los miembros del Partido Social Revolucionario, no hicieron más que reutilizar las mismas armas contra los bolcheviques. Fanny Kaplan, Red de Boris Savinkov, rojos y blancos, rivalizaban en declaraciones incendiarias y se mostraban preparados para la violencia radical. Los blancos se enajenaron rápidamente las poblaciones, encarcelando y masacrando sistemáticamente a nacionales, demócratas, judíos, sindicalistas, revolucionarios moderados y, por supuesto, bolcheviques, sin olvidar a simples sospechosos abatidos ante la menor duda. Restituyeron las tierras a los antiguos propietarios de bienes inmuebles y no vacilaron en quemar o destruir pueblos enteros, siendo sometidos los campesinos a castigos corporales humillantes. Sus tropas a menudo se desacreditaban desde su llegada a fuerza de violaciones y pillajes, mientras que muchos jefes multiplicaban los actos de arbitrariedad y mostraban un modo de vivir fastuoso y libertino. El aparato policial bolchevique, dotado de poderes arbitrarios muy extensos, experimentó un desarrollo enorme. Aunque Trotsky hubiera deseado un proceso público de Nicolás II, Lenin y una parte del Politburó decidieron en secreto la ejecución sumaria de la familia imperial, pretextando la aproximación de los blancos. Esta se efectuó la noche del 17 al 18 de julio de 1918 en Ekaterimburgo. Detenciones, fusilamientos en masa, tomas de rehenes e internamientos en campos se convirtieron en prácticas comunes. La cuestión de saber si los campos abiertos por la Checa durante la Guerra Civil anticiparon o no al Gulag antisanista se mantiene abierta. Según el historiador británico George Laguette, aproximadamente 140,000 personas perecieron a causa del terror rojo. Mencheviques, anarquistas, socialrevolucionarios, liberales o demócratas fueron perseguidos y puestos fuera de la ley por miles, así como blancos y nacionalistas o incluso pacifistas tolstonianos, sionistas, bundistas, etc., junto a muchos cuyos orígenes sociales y su marginalidad bastaban para convertirlos en sospechosos. En 1922, el Estado soviético organizó el procedimiento de los líderes socialrevolucionarios encarcelados. Varios acusados fueron condenados a muerte y ejecutados y otros deportados.
El 19 de marzo de 1919, la revolucionaria María Spiridónova, arrestada tras la insurrección social revolucionaria de izquierda en julio de 1918, fue condenada por locura, entre comillas, internada de diciembre de 1920 a noviembre de 1921 en un centro psiquiátrico. No obstante, con posterioridad escribió que, se abre cita, durante la época soviética, las cimas del poder, los viejos bolcheviques, Lenin incluido, cuidaron de mí y, aislándome del desarrollo de la lucha, tomaron al mismo tiempo medidas para que jamás se me humillara. La Iglesia Ortodoxa rusa, que se situó activamente del lado de la reacción, hubo popes delatores que pudieron ser responsables de numerosas ejecuciones sumarias, sufrió miles de detenciones, ejecuciones, expoliaciones y destrucciones con el fin de erradicar no solo de su potencia anterior, sino también las creencias religiosas. Se calcula que entre 1917 y 18 fueron asesinados 20,000 sacerdotes. Todos los contendientes, en diversa medida, utilizaron los mismos métodos de represión: internamiento de adversarios militares y políticos en campos, toma de rehenes. El primer decreto referente a rehenes fue promulgado por el general Niesel, comandante de la misión militar francesa en Rusia, y ejecuciones sumarias. Según Peter Olkig, se abre cita, el joven estado de los soviets y sus adversarios recurrieron de igual forma a los instrumentos y métodos que habían sido elaborados durante la Gran Guerra. Cierra cita. Nikolai Melkinov, uno de los principales miembros del gobierno de Anton Denikin, subrayó en sus memorias que la administración blanca, se abre cita, había aplicado en sus territorios una política profundamente soviética. Hasta el breve gobierno social revolucionario de Samara, a menudo considerado como uno de los beligerantes más moderados, utilizó este tipo de medidas. Al respecto, el historiador británico Orlando Figes anota, se abre cita, aunque las libertades de expresión y de reunión, así como la libertad de prensa fueron restablecidas, era difícil respetarlas en las condiciones de una guerra civil, y las prisiones de Samara estuvieron pronto llenas de bolcheviques. Iván Maitsky, el ministro menchevique de Trabajo, contó un total de 4,000 detenidos políticos. Las dumas y los zemstvos municipales fueron reestablecidos y los soviets, como órganos de clase, excluidos de la vida política. Asimismo, los demócratas constitucionales liberales se resignaron a soluciones dictatoriales allí donde mantenían el control, pero con excepciones. En Crimea mantuvieron un régimen constitucional y parlamentario que preservaba las libertades y hasta esbozaba una tímida reforma agraria. Por otro lado, ninguno de los ejércitos quiso dejar tras de sí elementos sospechosos o peligrosos. Así, los combatientes anarquistas del ejército de Néstor Makhno respetaron más a la población civil, perdonando y liberando a los simples combatientes hechos prisioneros, pero eliminaron en su retirada a muchos oficiales, personales nobles, burgueses, kulaks o popes, mientras tribunales populares surgidos espontáneamente se encargaban también de juzgar y castigar a los implicados en las matanzas del terror blanco, violencia alimentada desde abajo y desde arriba. Según Sabine Dugin, se abre cita, los organismos de represión creados por los bolcheviques dejaban un gran margen de acción a la iniciativa popular, se cierra cita. Las checas locales se mostraban con frecuencia más radicales que la central. Mark Ferro insiste en el hecho de que el pequeño partido bolchevique no contaba con los medios para suscitar la violencia generalizada que experimentó Rusia durante la Guerra Civil, y que los leninistas a menudo reivindicaron y asumieron la violencia popular espontánea para dar la impresión de que ellos controlaban la situación, así como para canalizarla e instrumentalizarla para su provecho. Lo mismo realizaban sus enemigos. Así, el muy controvertido jefe nacionalista ucraniano Simón Petliura pareció verse desbordado por el antisemitismo visceral de sus tropas. Habría permitido los pogromos pese a haber intentado frenarles, pero no los ordenó. Su papel exacto sigue siendo muy debatido. En cuanto al terror blanco, los roles de la ideología, la violencia espontánea y la orquestada, desde arriba, entre comillas, por las autoridades siguen siendo muy discutidos. Así, según Nicolás Werth, se abre cita, el terror blanco no fue nunca organizado sistemáticamente. Fue, casi siempre, fruto de acciones de desacatamientos descontrolados que escapaban de la autoridad de un comandante militar que trataba, sin éxito, de llevar a cabo el gobierno. En la mayoría de las ocasiones estamos ante una represión policial del nivel de un servicio de contraespionaje militar. Se cierra cita. Otros historiadores consideran
Por el contrario, que la ideología, especialmente la asimilada del comunismo a los judíos y el fantasma de un complot judeo-bolchevique, tuvo un papel importante en el proceso del terror dirigido desde arriba. Según el historiador estadounidense Peter Olszewski, se abre cita, si bien es cierto que los movimientos antisoviéticos sintieron menos la necesidad de justificar sus acciones, es completamente claro que sus actos violentos, lejos de ser arbitrarios o fortuitos, fueron por el contrario calculados. Los prisioneros de guerra eran escogidos por los jefes blancos que ponían de lado a aquellos a los que consideraban como indeseables e irrecuperables, es decir, los judíos, los bálticos, los chinos y los comunistas, y los mandaban ejecutar todos juntos. Posiblemente los generales blancos se vieron más desbordados aún que los bolcheviques por la violencia de sus partidarios sobre territorios vastos donde su autoridad era limitada. El general Piotr Rangel describe en sus memorias la anarquía que reinaba sobre el inmenso territorio controlado por Antón Denikin cuando se puso al frente en marzo de 1920, se abre cita. El país era dirigido por toda una serie de pequeños sátrapas, comenzando por los gobernadores para acabar por cualquier suboficial del ejército, la indisciplina de las tropas, el desenfreno y la arbitrariedad que reinaba no eran un secreto para nadie. El ejército mal abastecido se alimentaba exclusivamente de la población, gravada con una carga insoportable. Sin embargo, es incontestable que las altas autoridades blancas recurrieron también al terror. Se abre cita, la conferencia especial se cierra, presidida por Denikin tomó en marzo de 1919 la decisión de condenar a muerte a toda persona que haya colaborado con el poder del Consejo de Comisarios del Pueblo. Cierra cita. El servicio de propaganda del gobierno de Denikin hizo correr numerosos rumores durante la guerra sobre la existencia de complots judíos. El general Roman Ungern von Sternberg, apodado el Barón Sanguinario, fue sin duda aquel que fue más lejos en sus acciones. En su famosa orden número 1592, dirigida a sus ejércitos en marzo de 1921, ordena en su artículo 9, se abre comillas, exterminar a los comisarios, a los comunistas y a los judíos con sus familias, se cierra cita. A su vez, numerosos jefes de guerra y los aventureros sacaron provecho del hundimiento de la autoridad en Rusia para realizar pillajes, masacres y autoproclamarse dirigentes de territorios más o menos vastos. Otros se alistaron a los ejércitos regulares por oportunismo. El atamán Nikifor Grigoriev constituyó así una milicia formada por soldados desplazados y mercenarios que se puso sucesivamente al servicio de Simón Petliura, del Ejército Rojo y de los blancos, sin renunciar en ningún momento a las matanzas y a los pillajes. Grigoriev acabó siendo asesinado por Néstor Magnó y sus seguidores, con los que se había aliado brevemente. Tras la derrota de los blancos, los levantamientos campesinos antibolcheviques experimentaron su apogeo. Numerosos segadores fueron asesinados y los bolcheviques y sus seguidores hostigados, cuando no torturados. La respuesta del Ejército Rojo fue despiadada, con cientos de pueblos íntegramente deportados, miles de insurgentes fusilados, mujeres e hijos de partisanos secuestrados o asesinados, y el uso de armamento químico por parte de Mikhail Tukhachevsky para sofocar la rebelión de Tambov. Tras la victoria final bolchevique, el terror represivo se redujo, pero el aparato político se mantuvo intacto. Victoria y crisis del comunismo de guerra. La guerra radicalizó espectacularmente al régimen. Para dirigir la guerra total contra los enemigos, el gobierno de Lenin procedió a nacionalizar la práctica totalidad de los comercios, la banca, la industria y el artesanado. Las viviendas de las clases acomodadas fueron colectivizadas, entrando así los apartamentos colectivos en la vida de los rusos. Mientras la moneda se hundía y el país vivía de trueque y de salarios pagados en especie, el régimen instauró la gratuidad de las viviendas, los transportes, del agua, de la electricidad y de los servicios públicos, todos ellos en manos del Estado. Ciertos bolcheviques llegaron a soñar con abolir el dinero o por lo menos limitar drásticamente su uso. El, entre comillas, comunismo de guerra, término creado a posteriori, aparecido tras el final de la guerra civil, que había surgido por las difíciles circunstancias, pasó a ser un medio útil para guiar a Rusia hacia el socialismo. El poder instauró también un potente dirigismo sobre la economía y los obreros. Para hacerlo, no vaciló en restablecer una férrea disciplina en las fábricas o en hacer reaparecer prácticas deshonrosas como el salario a destajo, la libreta de trabajo, el cierre patronal, la retirada de las cartillas de racionamiento y la detención y deportación de los dirigentes de huelgas.
Centenares de huelguistas fueron fusilados. Los sindicatos fueron depurados, bolcheviquizados y transformados en correa de transmisión del sistema, las cooperativas absorbidas y los soviets transformados en entidades vacías. En 1920, Trotsky generó una vasta controversia proponiendo la militarización del trabajo. En el campo, destacamentos armados procedieron violentamente a realizar requisiciones forzadas de cereales para abastecer a las ciudades y al Ejército Rojo. El poder realizó asimismo un enorme esfuerzo para alfabetizar y proporcionar educación a la población, al tiempo que dirigía sus esfuerzos propagandísticos sobre los soldados y las masas populares. Animó la efervescencia artística y puso a los creadores vanguardistas al servicio de la revolución, lo que generó una vasta producción de obras y carteles que contribuyeron a la adhesión colectiva a los bolcheviques. Estas políticas salvaron al régimen, pero contribuyeron al enorme descontento popular y al hundimiento radical de la producción, de la moneda y del nivel de vida. La economía era una ruina y la red de transportes había sido destruida. El mercado negro y el trueque florecieron. La desigualdad institucional del racionamiento a favor de los soldados y los burócratas suscitó protestas populares. Las ciudades perdieron población, con multitud de obreros y ciudadanos hambrientos que regresaron al campo. Moscú y Petrogrado perdieron de esta forma la mitad de su población, mientras que la clase obrera se descomponía. Menos de 1 millón de activos en 1921 frente a los 3 millones de 1917. Entre 1921 y 1922, la hambruna, unida a una grave epidemia de tifus, acabó con la vida de millones de campesinos. La rebelión de Kronstadt y la NEP. Hastiados por el monopolio del poder adquirido por los bolcheviques y por la violencia y la represión desplegadas en el campo o contra los obreros huelguistas, los marinos de Kronstadt se rebelaron en marzo de 1921 y exigieron la vuelta al poder de los soviets, elecciones libres, libertad del mercado nacional y el fin de la policía política. En la práctica, la insurrección consistió en la disolución del Soviet de Kronstadt y el nombramiento de un comité revolucionario provisional en su lugar, lo cual fue repelido por Trotsky y Tukhachevsky. Al mismo tiempo, el poder puso a los mencheviques fuera de la ley, reprimió las últimas grandes olas de protestas obreras y empezó una campaña violenta de pacificación, entre comillas, contra los campesinos insurrectos. El 10º Congreso del Partido, celebrado a la vez que ocurría la insurrección en Kronstadt, abolió también el derecho de tendencia en el seno del partido por la instauración del centralismo democrático, entre comillas. Pero ante el callejón sin salida del comunismo de guerra y el hundimiento de la economía, Lenin decidió volver de manera limitada y provisional al capitalismo de mercado. No se adoptó la nueva política económica en el mismo Congreso. Se adoptó la nueva política económica NEP en el mismo Congreso. Esta liberación económica permitió enderezar la economía. Y así llegamos al final de este programa, un tema por demás interesantísimo, con componentes diversos, con acontecimientos simultáneos, que cuesta a veces seguir el orden de los eventos, pero como hemos dicho, estamos estudiando la Revolución Rusa, el socialismo como primer experimento, y vamos a tener programas posteriores para sacar conclusiones sobre tanto detalle que estamos abarcando en estos programas. Le agradezco nuevamente que nos haya sintonizado y lo vamos a esperar entonces en el próximo programa. Hasta entonces.